les comento que esto es la primera charla de un ciclo de charlas que vamos a tener durante octubre y noviembre, que organizamos como la unidad de exalumnos, perteneciente a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de tener a Ricardo Barrientos Rogel. Él es titulado en UMAC, ingeniero en computación informática, y también es doctor en ciencias de la computación. Se desempeña como académico e investigador en la Universidad Católica del Maule, y hoy nos charlará muy amablemente de computación de alto rendimiento y biometría. Así que vamos a escucharlo y luego vamos a dar pie a unas preguntas que deseen hacer. Vamos a dejar unos 10 minutos para hacer preguntas. Eso. Gracias, Ricardo. Quedamos contigo. Gracias. Ok, voy a compartir una slide. ¿Se ve? Sí, se ve, Ricardo. Ok. Bueno, realmente voy a hablar un poquito de mi recorrido en mi formación y en la academia. Tal como decía Cristóbal, yo soy ingeniero de ejecución en computación informática por la Universidad de Magallanes. Luego de allí hice el magíster en computación en la Universidad de Chile, el máster en ciencia de la computación en la Complutense de Madrid, el doctorado en la misma casa de estudio. Y ya luego hice un postdoc en la Universidad de la Frontera, en Temuco, aquí en Chile. Y desde el 2016 soy académico en la Universidad Católica del Maule, que está en la ciudad de Talca. Yo me desarrollo en el departamento de computación, pero dentro del departamento de computación en un laboratorio de investigación que se llama Laboratorio de Investigaciones Tecnológicas en Reconocimiento de Patrones, donde el director es mi colega, el doctor Marco Mora, y los investigadores son los que están allí en el recuadro, o sea, en la slide, perdón, más los estudiantes de posgrado que responden al doctorado que tenemos en la Universidad de Modelamiento Matemático y magíster en Ciencia de la Computación. Y también estudiantes de pregrado que corresponden a la Ingeniería Civil Informática. Entonces, en el laboratorio, las áreas de desarrollo que abordamos son la inteligencia artificial, cómputo de alto rendimiento, desarrollo e investigación en redes neuronales, tratamiento de imagen y minería de datos. Entendiendo que no todos tenemos la misma área de desarrollo en el laboratorio. Y hemos postulado y obtenido ya varios proyectos de investigación financiados por el gobierno y también hemos hecho algunos contratos tecnológicos con empresas. Por nombrar algunos, por ejemplo, el que está aquí a la derecha abajo que tiene frambuesas, bueno, ese es un proyecto que tiene como finalidad determinar la madurez de las bandejas de frambuesas para la industria de frambuesas de esta región. Y esa madurez se obtiene, bueno, mediante redes neuronales, pero donde el insumo son imágenes que están obtenidos con distintas cámaras, siendo una de ellas una cámara infrarroja. También aquí hay una oliva a la izquierda, que correspondía a un proyecto FONDEF, en donde fuimos capaces de poder predecir con una alta exactitud cuánto aceite de oliva iba a ser capaz de dar una oliva en particular, sin tener que verla. Orientado también al mercado regional de esta región, donde
la industria del aceite de oliva es grande. Algo similar con las uvas, en donde a través de un escáner también se pudo determinar el nivel de madurez de las uvas para eh, darle la recomendación a una viña de cuándo era el mejor momento para cosechar una uva. Y un proyecto que voy a mostrar un poquito más detalle más adelante, que tiene que ver con la identificación de personas mediante la huella digital, pero abordando como base de datos el país completo, todo Chile, es decir, 18 millones de huellas digitales. Y donde el principal desafío era poder hacer esa identificación de la persona en pocos segundos. Bueno, y de hecho ahí está malo el 2019, porque es un proyecto que terminó ahora en julio de este año 2020. Entonces, en esta charla está orientado a dos grandes temas que desarrollo actualmente yo y junto con un equipo de colegas y alumnos. Y el primer gran tema tiene que ver con la computación de alto rendimiento, o el High Performance Computing, o el HPC. Y suelo colocar esta slide para mostrar o intentar explicar de qué se trata o para qué se utiliza esta área del cómputo de alto rendimiento. Entendiendo que este concepto de Big Data que aparece aquí en el slide, muchos lo han escuchado, que tiene que ver con o hace alusión al concepto de tener que lidiar actualmente con muchos datos, con bases de datos grandes, pero no solamente puede ser con muchos datos, sino que también con mucho cómputo. Y esta área, la computación de alto rendimiento, viene a dar una solución a los problemas que allí se presentan, que son varios y complejos. De hecho, aquí coloqué algunas estadísticas a mayo del 2019, en donde dice, para contextualizar, hay alrededor de 7.700 millones de personas en el mundo, y de ellos 4.400 son usuarios, 4.400 millones son usuarios de Internet. Dice, otra estadística, como dice allí, dice que hay 3.500 millones de usuarios activos de medios sociales. Dice, el Messenger de Facebook y el WhatsApp manejan 60.000 millones de mensajes al día. Google, no hay que hablar, ¿no? Dice ahí 100.000 millones de búsquedas al mes, lo que implica 40.000 búsquedas por segundo. Pero ya no es solamente las grandes industrias, sino que este problema del Big Data de tener que lidiar con bases de datos cada vez de mayor tamaño es cada vez más común. Y por lo mismo, yo creo que es cada vez más relevante enseñarlo en las mallas curriculares de la ingeniería en computación. Al menos aquí en la Católica del Maule tenemos un par de ramos que tienen que ver con el sistema distribuido y con computación paralela que abordan estos temas. Bueno, aquí como hay algunos informáticos, yo no sé si reconocen esta foto, a qué pertenece, ¿no? Está ahí en internet, siempre, o no siempre, pero a veces se muestra como ejemplo de emprendimiento. Bueno, este es Google en su primera versión. Pero bien primera versión. Porque actualmente un centro de datos de Google es como muestra esta foto, en donde casi se pierde la vista de la cantidad de racks que tiene con procesadores personalizados para él. Un centro de datos de Google, que es el ejemplo
más clásicos que se dan en la computación de alto rendimiento para entender su importancia, tiene varias réplicas a lo largo del mundo. Réplicas que tienen que ver con replicar el hardware, pero también con replicar la información, de tal manera que si a algún centro de datos le ocurre algo, no hay ningún problema porque tiene réplicas del mismo en otras partes. Y hay una réplica en Santiago, hay una réplica aquí en Chile, en Santiago, de este centro de datos gigantesco, pero que tiene muy bajo perfil, se escucha muy poquito, y de hecho ni siquiera tiene algún letrero que lo indique ni nada. Ha pasado bastante desapercibido para eh, el tamaño de este centro de datos. Y el principal problema para alimentar algo así es el asunto de la energía. Cómo darle energía eléctrica a tanto computador, a tanto servidor, y no solamente a los servidores, sino que también al sistema de refrigeración, porque esto da una calor gigantesca. Entonces, hay un sistema aquí que es refrigeración por agua, eh, que implica también mucho gasto energético. Bueno, lo que hizo Google fue colocar también en Chile, en el desierto, 1,5 millones de metros cuadrados de paneles solares en la planta fotovoltaica El Romero. Eso equivale, como dice allí, a 211 campos de fútbol. Y los puntitos blancos que se ven aquí son camiones. O sea, esto es muy grande. Y de hecho, alcanza para alimentar todo el centro de Google de Santiago y sobra energía. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo que hace Google? Google lo que hace es mostrar documentos relevantes a la consulta que nosotros insertamos en la cajita de texto, ¿no? Pero ¿cómo hace la búsqueda un motor de búsqueda web por detrás? Es decir, lo que uno no ve. No es que vaya a internet a buscar dónde está la palabra o la consulta que nosotros colocamos, sino que hay todo un preprocesamiento que comienza con unos programas que se denominan crawlers, que visitan la web completa y cada cierto tiempo la descargan. La descargan con algunos criterios de prioridad. Es decir, porque hay algunas páginas que se actualizan muy poquito, pero hay otras páginas como la de noticias que se actualizan muy rápido. Entonces, ese tipo de páginas tiene una prioridad en cuanto a su actualización para hacer encontrar una noticia a través de Google, ¿cierto? Entonces, estos programas que nunca terminan visitan la web, todas las páginas web completas, y descargan la web completa en los servidores de Google. Luego, cuando se tienen todas las páginas web, lo que se hace es una estructura que se denomina índice invertido y que ordena los términos que aparecen en todos los documentos, por un lado, y a la derecha de cada término una lista de documentos. ¿Para qué? Por ejemplo, aquí dice Lucin. Entonces, para que si uno colocara en la cajita de texto de Google Lucin, bueno, se viene aquí al término y muestra los 10 documentos primeros de esta lista, que es bastante más rápido que visitar la web, ¿no? Eso es lo que se hace. Una visita a esta estructura que está en memoria, está, o si no en memoria, en disco, pero en el disco duro local. Bueno, y ahí vienen, esto es todo un área, ¿no? Porque cuando
una página es más importante que otra. Ese es otro tema a discutir. Un posible criterio es cuando una página es más visitada, es más importante que otra página que tiene menos visitas. Eso puede entrar dentro de la fórmula de importancia. La fórmula que ocupa Google para darle puntaje a una página y colocarla como más importante es secreto. Es como fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Un secreto porque ese es su negocio. Y lo hace bien, al parecer, porque muestra documentos que satisfacen la necesidad del usuario. Aunque aquello, bueno, siempre no es tan fácil de comprobar. También hay una página que se llama top500.org que muestra los 500 clústeres de computadoras, porque no es una sola computadora, sino que son muchos servidores unidos en red, pero muestra los 500 más poderosos. Cuando digo poderosos me refiero a poderosos en cómputo. Y ese cómputo se mide, como dice aquí, en flops, es decir, en operaciones en punto flotante por segundo. Y fíjense, aquí dice cores, núcleos. No sé si saben cuántos núcleos tiene su computador. Probablemente unos 4 o 8, ¿no? Ya, aquí el primero dice 2.414.592 núcleos. Esta no es la última lista, ¿eh? Y se actualiza cada 3 meses. En un comienzo estuvo Estados Unidos primero, luego China tomó la delantera y ahora nuevamente Estados Unidos con 2 de sus clústeres los ha actualizado y volvió a tomar el primer y segundo lugar. Y aquí hay varios de estos clústeres que han incorporado no solamente cuentan con procesadores, sino que también con coprocesadores, que se los voy a describir un poquito más adelante. Por ejemplo, aquí el número 1 dice, si se fijan aquí, NVIDIA Volta GB100. Eso es una tarjeta gráfica. Son las tarjetas que se denominan de procesamiento gráfico y que se las voy a describir en unas slides más adelante. Aquí en Chile también hay un clúster, bueno, no alcanza a estar en el top 500, pero no es pequeñito, sino que es de un tamaño mediano, tiene 2.640 núcleos y actualmente tiene una actualización en camino que va a doblar este número. Nosotros somos institución asociada al laboratorio que maneja este clúster. No sé si allá en la Universidad de Magallanes también lo son, porque al ser institución asociada uno puede utilizar el clúster con fines académicos de manera gratuita, ¿ya? Se llama la página, o la página del laboratorio, no la anoté, es nlhpc.cl. Aquí maneja este clúster que está actualmente dirigido por la Universidad de Chile en Santiago. Bueno, en nuestra universidad contamos con un solo rack, pero está bastante lleno de servidores y que tienen distintas arquitecturas, núcleos y también coprocesadores.
Contamos con un clúster con 252 núcleos físicos en total. Están todos en una red de 10 gigabits de Ethernet. Tenemos también un servidor de almacenamiento 64 teras que nos permiten hacer nuestro desarrollo de investigaciones bastante bien. También contamos con este tipo de arquitectura, este tipo de tarjetas, este tipo de coprocesadores también llamados, la Intel Xeon Phi y la unidad de procesamiento gráfico, la GPU. La Intel Xeon Phi es, tal como aparece allí, una tarjeta que se conecta al puerto PCI Express de un computador o servidor y tiene un computador multinúcleo en su interior de hasta 72 núcleos, pero no ocupa el tamaño de un computador, ocupa el tamaño de una tarjeta, ¿no? Y tiene 72 núcleos Intel allí dentro. Ahora, este año fue descontinuada, así la producción de Xeon Phi. Se espera que el año 2021 aparezca con una nueva arquitectura. Sin embargo, la GPU de NVIDIA, que apareció el año 2006, continúa en producción y continúa cada año con una nueva arquitectura. En ese sentido, ha sido utilizada, muy bien recibida, no solamente por la academia, sino que también por la industria. Aquí hay una slide que intenta graficar el mayor uso que ha adquirido la GPU. Cada vez se enseña más en las universidades, se utiliza para investigación, pero también para desarrollo. Hay varios clústeres que la integran porque tiene varias ventajas. Una de las ventajas es que es su tamaño. Uno puede tener un servidor convencional 4 tarjetas y el rendimiento que podemos lograr con una sola equivale a un servidor de 10 núcleos. Y podemos tener 4 en un servidor. Además, el espacio gasta bastante menos energía que un servidor multinúcleo. Y tal como dice allí, no es un error, sino que de verdad tiene, este modelo en particular, 3.584 núcleos. Lo que pasa es que no son núcleos Intel, no son núcleos como los que conocemos, que ejecutan cualquier instrucción, sino que son núcleos más pequeñitos. El set de instrucciones que pueden ejecutar es bastante más reducido, pero son muchos. Entonces, si se logran utilizar de buena manera, siguiendo las recomendaciones, entonces el rendimiento que se puede obtener es equivalente, como le indica, un servidor de 10 núcleos. Y no es que todo un programa se ejecute en la GPU, sino que lo que uno hace, bueno, para lo más entendido en programación, lo que uno hace es establecer qué función se va a ejecutar allí. Pero una vez que termina la función de ejecutarse en una GPU, el control vuelve a la CPU. Así funciona el ciclo de ejecución. Y dentro de una GPU, la GPU está organizada por estas estructuras que se denominan multiprocesadores, en donde en su interior tiene varios núcleos pequeñitos, que son estos cuadritos verdes, y bueno, algunas otras estructuras de hardware. Por ejemplo, aquí la unidad de ejecución de instrucción, el buffer de instrucción un poquito más arriba,
una caché y una memoria compartida. Pero en una GPU hay muchos de estos. Entonces, el diagrama general es como muestra este slide, en donde hay también una caché L2 que une los multiprocesadores. También esta marca que crea o desarrolla las GPUs, que es NVIDIA, ha sido pionera en algunas cosas. En una de ellas es en el asunto de la memoria 3D, que fue la GPU Pascal GP100, el primer dispositivo comercial que implementó la memoria 3D. Es decir, donde los chips de memoria están uno sobre el otro y canales de comunicación las atraviesan para comunicar la información de un chip a otro, pero no están uno al lado del otro como la memoria convencional, sino que están apilados. ¿Para qué? Para que la información esté más cerca del procesador, por lo tanto sea más rápida. También la forma de organizarse en cuanto a la programación en un comienzo puede ser no tan sencilla, ¿no? Porque los ciclos de ejecución se organizan en conjuntos, estos conjuntos en bloques, y esos bloques se ejecutan en ciclos de la GPU. Entonces, en un comienzo es un poquito más complicado entender esta programación, pero bueno, no sé si en alguna oportunidad se da la ocasión. Yo encantado podría preparar un taller, por ejemplo, y hacer una especie de introducción a la programación en este tipo de tarjetas para personas que ya sepan programar de la universidad. También hay distintas librerías que permiten usar la GPU sin programar las operaciones, sino que ya están hechas. Yo creo que la forma más fácil de utilizar una GPU, sobre todo para operar matrices y hacer operaciones entre ellas, es con MATLAB. MATLAB tiene un toolbox que muy fácilmente permite utilizar una GPU. Simplemente haciendo un par de declaraciones y ya. Bueno, brevemente le quiero mostrar algunos trabajos ya desarrollados y publicados y luego les mostraré algunos trabajos y proyectos actuales. Entonces, en este sentido, bueno, uno de los temas que abordamos, de hecho lo hicimos con el profesor aquí presente, el tema de la búsqueda por similitud en imágenes, entendiendo que comparar dos imágenes, sobre todo cuando el tamaño es grande, es algo que tiene un alto costo. Entonces, en computación secuencial, es decir, la solución cuando se utiliza solamente un procesador implica el uso de una estructura que permita hacer una especie de descarte para no tener que visitarlos todos. Pero cuando el sistema requiere resolver muchas consultas a la vez, entonces ahí se hace necesario el cómputo de alto rendimiento. Y lo que hicimos fue tomar una serie de estructuras que resolvían este problema sobre un procesador, la analizamos, estudiamos y adaptamos para poder desarrollar un sistema que utilice núcleos de la CPU por un lado y los núcleos de la GPU por otro, y de varias GPUs, todo al mismo tiempo colaborando entre ellas para resolver este problema en un tiempo acotado. Otro problema que también abordamos fue la aceleración de la mente heurística del ACO, de la optimización de colonias de hormigas,
que tiene como inspiración las hormigas cuando encuentran comida. Cuando encuentran comida, una hormiga se devuelve al nido dejando un camino con feromonas para que el resto de las hormigas encuentre dicho camino también. Pero, bueno, estas feromonas se disuelven con el viento, por lo tanto, después de un tiempo, lo que se tiende a seguir son los caminos más cortos en vez de los caminos largos. Y si pensamos que este de aquí es un punto, este de aquí es un punto, este de aquí también, aquí, aquí y aquí, entonces podemos pensar en un grafo. Y al imitar este comportamiento de las hormigas, podemos pensar en intentar resolver cuál es el camino más corto de un punto A a un punto B. Y cuando abordamos esa solución, nos podemos acercar a la solución de problemas difíciles de resolver que están catalogados así. Por ejemplo, el TCP, que tiene que ver con el problema del vendedor viajero, es decir, un vendedor que tiene que visitar varias ciudades, tiene que pasar una vez solamente por cada ciudad, pero tiene que ir por la ruta más corta para ahorrar costos. Y si el conjunto de ciudades es grande, entonces no es un problema fácil de resolver. Y con esta meta heurística nos podemos acercar a la solución. Y abordamos aquello en coprocesadores y también lo aceleramos en servidores multinúcleo. El otro problema, que es más sencillo de entender, es el KNN. Es decir, se tiene simplemente una base de datos, hay un objeto consulta y la respuesta de la consulta KNN es los K elementos más cercanos a la consulta. ¿Okay? Y abordamos aquello con distintos algoritmos en CPU y en GPU. De hecho, actualmente tenemos un artículo sometido que resuelve este problema, pero utilizamos un clúster de gran tamaño para resolver aquello, un clúster con 20 GPUs. Y pudimos resolver una consulta KNN, es decir, entregar los 1024 datos más cercanos sobre una base de datos de 13.000 millones de datos en menos de 2 segundos. Y también otra cosa que abordamos fue la computación ecológica, que es una cosa muy extraña como concepto, ¿no? No sé si lo habían escuchado antes, pero tiene que ver con hacer algoritmos eficientes. Es decir, que gasten, es decir, que ejecuten instrucciones que gasten menos energía, menos corriente eléctrica. Bueno, el hecho de que un programa en nuestro computador personal gaste un poquito más, un poquito menos de energía, podríamos verlo como irrelevante, pero cuando pensamos en un centro de datos que tiene miles y cientos de miles de procesadores, todos ejecutando exactamente el mismo programa, que ese programa gaste un poquito menos de energía sí es relevante. Entonces, con algunos profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, de hecho, Enrique Arias participó en aquello que es conocido en el Departamento de Computación de la UMAG, pudimos medir el gasto energético de ciertos algoritmos para poder adaptarlos.
Y por último, les quiero mostrar un proyecto que finalizó ahora en junio de este año, pero que estamos formulando la segunda etapa, y que tiene que ver con identificar a una persona usando la huella digital, pero abordando todo Chile. Esto fue financiado por el concurso FONDEF, donde yo fui el director. Tuvo buena acogida, pudimos tener el respaldo de distintas organizaciones como Registro Civil, Gendarmería y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y al momento de la evaluación salimos sexto entre 423, así que fue muy bien acogida por la mesa de evaluación de este proyecto. Lo que propusimos fue desarrollar un sistema, una opción móvil, como dice aquí, que podemos pensarlo en una tablet. Bueno, no va a ser una tablet exactamente, pero podríamos pensarlo así, que está unida con un lector de huellas digitales para capturar la huella en ese dispositivo. Datos que describen las huellas viajan por internet a un servidor que recibe esa consulta y envía a realizar una búsqueda sobre algunos datos de la base de datos completa a ciertos nodos de búsqueda que tienen también en su interior GPUs, estas tarjetas GPUs. Y nosotros utilizamos aquí dos algoritmos, dos programas que tienen diferentes características sobre las huellas para poder utilizar también ambas arquitecturas, la GPU y los núcleos de cada uno de estos procesadores. Y finalmente, este procesador que recibió la consulta devuelve el resultado, que es una identidad, la identidad con mayor similitud, para que el dispositivo móvil en su pantalla la muestre. Opcionalmente también esto lo implementamos en un computador convencional. Entonces, usos de este dispositivo, de esta tecnología, hay varios, partiendo por un control de identidad, pero también identificación de personas en desastre o accidentes cuando la documentación de las personas no está disponible, o incluso se podría detectar qué personas tiene en su certificado antecedente de delitos violentos para, por ejemplo, impedirle la entrada a un estadio o algo similar. Bueno, logramos en este proyecto, con nuestros algoritmos, todos los programas integrados y el hardware también, sobre una base de datos de 18 millones de huellas, que no es las huellas de las personas, sino que son huellas creadas sintéticas. Eso lo hicimos con un software especial diseñado justamente para aquello, que intenta imitar la realidad y que ya ha sido calibrado durante muchos años. Por lo tanto, efectivamente, intenta imitar a las huellas de personas reales. Y sobre esa cantidad de huellas logramos un 97,9% de acierto y resolvimos una consulta en promedio en un poquito menos de 9 segundos. Así que en realidad fue exitoso el proyecto, logramos un tiempo menor al esperado. Ahora, sin nuestro proyecto, en un muy buen procesador de servidor actual,
el tiempo en resolver una consulta sin nuestro sistema serían 6 horas, usando nuestros algoritmos, pero sobre solamente un computador. Y de esas 6 horas nosotros pudimos reducirlo a menos de 9 segundos. Entonces, uno de los objetivos científicos de este proyecto fue el entrenamiento de una red neuronal para que con esta área de inteligencia artificial poder saber rápidamente de qué tipo es una huella dactilar, entendiendo que hay 5 tipos. Bueno, este tema fue suficientemente complejo y grande de abordar como para postularlo como un proyecto Fondesit regular. Y de hecho así fue y actualmente lo estamos desarrollando porque lo ganamos. También otro de los objetivos fue el asunto de mejorar huellas dactilares de mala calidad siguiendo el flujo de las líneas y bueno, utilizando también una metodística para encontrar cuáles eran los parámetros óptimos para poder abordar este problema. Ahora, las huellas dactilares, al igual que los demás sistemas de biometría, tienen desventajas. Y la principal desventaja de las huellas es que se destruyen fácilmente, se destruyen con el roce. Y también con la edad, porque la piel queda menos elástica y eso implica que el sensor le cuesta más dibujar las líneas. Entonces, en ese sentido, hemos abordado otros temas, o sea, otros métodos de biometría, además de la huella dactilar. Uno de ellos es el iris. Ya tenemos algoritmos desarrollados allí y publicaciones también aceptadas, en donde tomamos un iris y su procesamiento es tal como indica aquí las figuras, transformarlo en un rectángulo para luego poder obtener un conjunto de números de ese rectángulo que describe ese iris. Aunque claro, en este método biométrico un problema es el asunto de la pestaña y el asunto de que no todo el mundo abre bien el ojo. Entonces, nosotros solamente tomamos en cuenta la parte de la izquierda y la parte de la derecha del círculo del iris. Y otro método biométrico que también estamos abordando actualmente, y bueno, de hecho ya tenemos un desarrollo práctico allí y también publicaciones aceptadas, es la identificación de personas pero usando venas, las venas del dedo y de la palma de la mano, haciendo este mapa de venas de la palma de la mano es único en cada persona, por lo tanto puede ser usado como un método de biometría para identificar a una persona. Y aquí a la derecha abajo se muestra un lector de venas de la palma. Y nosotros quisimos adquirir uno de estos sensores, que hay solamente 2 empresas que los comercializan, Fujitsu y Hitachi. Y al momento antes de adquirirlo, nos enteramos de que ninguna de las 2 compañías dejan disponible la imagen de las venas, sino que hay que usar sus algoritmos sobre sus imágenes encriptadas. O sea, uno nunca tiene acceso a la imagen en sí, porque nosotros queríamos utilizar los algoritmos que nosotros desarrollamos sobre
en las imágenes. Pero estos sensores no lo permitían. Por lo tanto, nosotros desarrollamos nuestro propio sensor. Y aquí, como muestra este video, fíjense ahí en una palma de la mano. Y fíjense cómo la luz infrarroja es capaz de atravesar la piel. Y no solo que nosotros hacemos, fíjense, es capturar ese mapa de venas. Y a partir de ese mapa de venas nosotros obtenemos un descriptor para identificar esa imagen en particular. Desarrollamos, bueno, con una impresora 3D hicimos este prototipo en donde colocamos una cámara en el infrarrojo cercano junto con LEDs calibrados para poder hacer la captura de esta biometría, de estas venas. Este fue el prototipo inicial. Ahora el que tenemos actualmente está todo en una sola carcasa, pero por tema de pandemia no le alcancé a sacar foto, pero lo tenemos, estamos en proceso de patentarlo, de hecho. Y eso sería la presentación. Muchas gracias, Ricardo. Súper interesante y bueno, yo que con varias preguntas quiero dejar también a las personas que están presentes el micrófono para que puedan preguntar. Para que esto sea ordenado por todo el tema de la señal y todo, si es que desean hacer consultas, para que no tengamos temas de lag y todo eso, pueden escribir su consulta en el chat y yo la voy a leer para que no se superponga el tema de los micrófonos. Y así Ricardo nos puede ir contestando lo que ustedes quieran consultar. Patricia desea pedir la palabra, así que le vamos a dar el espacio. Voy a desconectar mi micrófono para que no se superpongan. Adelante, Patricia. Okay, muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Yo no sé si se escucha bien porque parece que mi video tiene un desfase. No sé si soy yo pero por lo menos mi voz, ¿sí se escucha? Sí. Perfecto. Pues nada, yo quería, antes que nada, darle las gracias a Ricardo, decirle hola. Yo soy la directora del Departamento de Ingeniería en Computación. Y bueno, como siempre, agradecer la disposición que tiene Ricardo siempre con nosotros. Ha trabajado varias veces, como él mismo dijo durante su exposición, principalmente con nuestro colega Roberto. Y nada, nosotros tratamos de mantener siempre el contacto con nuestros exalumnos, ya sea virtual o personal, y tratar siempre de incentivarlos, tratar de hacer redes para que ellos salgan y se perfeccionen o hacen movilidad, etcétera. Especialmente en esta época donde la informática y la computación cobran un rol relevante en nuestra sociedad, así como Ricardo mismo lo puso en su primera presentación, al principio de la presentación, con las estadísticas abismantes que tenemos actualmente, donde los dispositivos, los usuarios son más del doble, incluso los dispositivos llegan a cuadruplicar el nivel de la población mundial. Entonces es importante todo lo que tenga que ver con respecto a la informática y a los avances que se están dando. Y cuando se trata de estos tópicos tan interesantes que estás haciendo, que estás trabajando, Ricardo, yo tenía una consulta con respecto a la lectura de las venas. Solamente el dispositivo permite ingresar una mano, pero te limita solo a la mano, porque puede ser, por ejemplo, el brazo, la cara, o tiene alguna limitación con respecto a la luz. ¿Estás trabajando en conjunto con alguien del área de medicina? Eso. Gracias. Sí, estamos trabajando en conjunto con alguien del Instituto Tecnológico de Medellín, en Colombia, que es
es ingeniero mecánico, o sea, perdón, doctor en ingeniería mecánica. Y, también con un colega que es físico, para abordar este tema de la captura de las venas de buena manera, porque hay varias áreas involucradas aquí, entonces no es tan fácil de abordar. Y sí podríamos extenderlo al brazo, lo que pasa es que es simplemente por un tema de ser más práctico, y que mientras más grande sea la imagen, más tiempo nos vamos a demorar en hacer una comparación. Entonces, el problema de aquello es cuando los usuarios son muchos, ¿no? Entonces, si pensamos en llevarlo a la realidad, si bien lo discutimos, dejamos como la palma de la mano como una imagen suficiente para ser abordada en un tiempo acotado. Sí, es interesante. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Y ahora va a consultar algo Roberto Uribe Paredes. Roberto, tienes la palabra. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, un gran abrazo para Ricardo, ¿no es cierto? Qué bueno verlo de nuevo. Bueno, nosotros usualmente no perdemos contacto, siempre estamos viendo seguido. ¿Sabes lo que sería interesante que pudieras contarnos? O sea, yo sé que, por ejemplo, que en el último FONDEF que tuviste, trabajaste con varias instituciones externas a la Católica del Maule, y dentro de ellas estaban las instituciones policiales. Entonces quizás podías contarnos tu experiencia como para que, bueno, por lo menos aquí tengo Bastián, que es alumno mío, entonces para que él pueda ver cómo interactúa no solamente el trabajo científico dentro de la academia, sino también con instituciones, digamos, fuera de la academia y en aplicaciones que son reales. Sí, nosotros visitamos personalmente, pedimos una reunión a través de la ley del lobby eh, al, al general encargado del Departamento de Tecnología de Carabineros y también de Gendarmería en Santiago. Y justamente esas reuniones donde uno les puede interactuar con ellos e intentar saber cuáles son sus necesidades, porque a veces, sus necesidades reales, porque a veces uno puede, desde la academia, a veces los problemas que abordamos no pueden no ser tan necesarios para la sociedad, digamos, o tan importantes como nosotros podemos creer. Entonces, en ese sentido, fue súper útil. Y de hecho, el tema de la biometría usando venas surgió de una conversación con ellos. Porque la identificación con huellas digitales, sobre todo para la gente que está presa, recluida, es muy difícil, porque se destruyen, de hecho, las huellas, se las queman con aceite o con plancha para no ser identificados. Entonces la identificación es un problema, la identificación segura es un problema real. Y entonces, de hecho, de esa conversación fue que nació, o que nos dimos cuenta que este desarrollo iba a ser relevante. Relevante porque había una necesidad real en el país, y en particular en esas instituciones. Pero justamente, como dice usted, el asunto de salir de nuestra oficina y visitar estas instituciones y hablar con ellas y preguntarles cuáles son sus problemas actuales, reales, nos abrió harto los ojos, digamos, y nos dio un poquito el trabajo.
Y todo lo que yo le mostré, en realidad, tiene un desarrollo práctico, sobre todo lo último, todo lo que tiene que ver con la biometría. Eso me pasó. Ya, perfecto. Y no sé si alguien más tiene dudas. ¿No? Bueno. Bueno, Amaru tiene una duda. Ahí está. Dice, me gustaría saber sobre cuál y cuán desarrollado está el clúster chileno llamado LEFRARU y además el alcance ético y el uso que se le da a la biometría en la seguridad en específico. Existen otros usos. Por ejemplo, el encontrar personas desaparecidas. Bueno, el clúster chileno está cada vez agrandándose porque hay financiamiento para ese tipo de equipamiento. De hecho, yo fui parte ahora de una postulación a un proyecto de gobierno que tiene que ver con financiamiento para equipamiento científico. Y fue el primer Fondequip mayor que hay. Donde se postuló la actualización, el agrandar este clúster, entendiendo que el asunto del hardware, de los procesadores, de la memoria, de los coprocesadores, de la tecnología de enfriamiento por agua de estos procesadores es algo costoso. Entonces, sin financiamiento gubernamental sería muy difícil mantener algo así. Por lo tanto, en un par de años, esos números que yo le mostré deberían triplicarse. Así que, en ese sentido, cada vez va a haber más posibilidad de uso de un clúster de esa magnitud, pero siempre con fines académicos. Cuando es con fines académicos y se hace una justificación de aquello, de para qué se va a usar, este laboratorio que está en Santiago, que es el nlhpc.cl, deja a disposición su equipamiento, su clúster. Y la otra pregunta era el uso que se le da a la biometría en seguridad. Es que la biometría, en términos de seguridad, estos métodos que yo les mostré, o sea, además de la huella digital, no se usan actualmente. Estos son desarrollos. Lo que nosotros estamos intentando hacer es justamente convencer a estas instituciones para que la usen. Entonces, de hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con el Departamento de Tecnovigilancia de Gendarmería en Santiago y le mostramos este desarrollo biométrico y quedaron encantados. Entonces, en ese sentido se ve bien el futuro en este sentido. O sea, y en ese sentido estamos siendo pioneros en el uso de métodos biométricos, además de la huella, en Chile. Eso. Gracias, Ricardo. Bueno, si no hay más dudas, agradecerte tu disposición, tu tiempo. Muchas gracias que nos retroalimentes con tu gran trabajo. Te quiero agradecer de parte de la unidad de exalumnos y de parte de nuestra comunidad. Y también mencionarle a Roberto y a Patricia que este material obviamente está siendo grabado, así que se lo vamos a facilitar después, porque Roberto me estaba consultando eso, porque es súper importante que esta información llegue a alumnos y alumnas que no pudieron conectarse hoy día, que es súper relevante y muy importante, ¿ya? Así que eso, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieres decir algunas últimas palabras antes de despedirnos. No, muchas gracias por la invitación y yo siempre estoy
dispuesto a seguir colaborando con los profesores de la Universidad de Magallanes. De hecho, así ha sido. Y el año pasado, de hecho, codirigimos con el profesor Uribe y el profesor Marcelo Navarrete a un alumno Ya, en el magíster que tenemos nosotros aquí en computación. Así perfecto. que, no, en ese sentido, súper abierto a colaborar. Encantado Muchas de la idea. gracias. Eso, y también muchas gracias a las personas asistentes por conectarse. Yo sé que el tiempo apremia, pero sin duda, obviamente, estas son instancias súper favorecedoras para nosotros y nosotras, así que muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, gracias Ricardo. Saludos. Gracias, Ricardo. Gracias, Cristóbal, por la organización y por facilitar este espacio, ¿no? Gracias, Ricardo, que te siga yendo súper bien. Igualmente, Gracias a nos ustedes. vemos. Hasta luego. Hasta luego, hasta pronto.